se ha estado incrementando el tipo difuso. Ahora veremos de qué se trata esto. Este es el mapa epidemiológico del cáncer de estómago. Y vean ustedes que nuestro país es uno de los que tiene mayor incidencia de cáncer de estómago, ¿no? Fíjense, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, miren, Chile, ¿no? Tiene alta incidencia de cáncer de estómago, algunos países del África, Europa Oriental, ¿no? Nos parecemos en ese sentido a Europa Oriental y también al Oriente, ¿no? Oriente Medio también y a Oriente Asiático, ¿no? Entonces, miren aquí. Entonces, a diferencia de otros países que tienen menos incidencia de cáncer de estómago. ¿Cuál es la etiología? ¿Por qué aparece el cáncer de estómago? Como todos los cánceres, ya sabemos que es multifactorial. Solamente, también como en todos los cánceres, el 10% son hereditarios o familiares, solo el 10%. El 90% son esporádicos. Eso sucede en todos los tipos de cáncer. Pero ahora ya se sabe y se ha identificado los factores ambientales. Uno de los más importantes, aunque no se sabía esto hasta hace unos años atrás, es el mismo Helicobacter pylori, pero también, fíjense ustedes, el virus Epstein-Barr, ¿no? Que también está asociado a un tipo de cáncer de estómago, el tabaquismo y la dieta. Estos son los factores más importantes. Hay una alteración molecular muy específica, que es la mutación del CDH1, que se ve, por ejemplo, en el cáncer hereditario. También hay alteración del APC, ¿se acuerdan ustedes del gen APC, el gen supresor APC, del exón 18? Tiene que estar asociado o relacionado al adenocarcinoma gástrico y poliposis proximal. Entonces, estos son los factores etiológicos. Hay factores etiológicos con evidencia suficiente, que ya está bien demostrado en relación a la carcinogenicidad en los seres humanos, y son los que ya mencioné. La infección por Helicobacter pylori, el tabaquismo, la radiación gamma y X, industria de fabricación del caucho y el tabaquismo. Estos son los factores que tienen suficiente evidencia. Hay algunos otros factores con evidencia limitada, pero que sí es posible que tengan una fuerte relación. Todavía no hay evidencia completa, pero sí existe esa evidencia. Tenemos los asbestos en todas sus formas, como repito, la infección por virus Epstein-Barr, compuestos inorgánicos de plomo, nitritos y nitratos, ¿no? Ingeridos en condiciones que producen nitrosación endógena. Vegetales encurtidos, que es una tradición en los países asiáticos, el pescado salado al estilo chino y el consumo de carnes procesadas. Esto podría explicar el por qué hay mayor incidencia de cáncer gástrico en los países que hemos mencionado. ¿Cómo sería la patogénesis? Por ejemplo, el Helicobacter pylori es la causa principal del cáncer gástrico no cardial. Hay una cascada llamada la cascada de Correa, que se inicia con una gastritis atrófica, metaplasia intestinal y carcinoma. Interesantemente, cuando se erradica el Helicobacter pylori, disminuye el riesgo de cáncer gástrico. Obviamente, si es que la gastritis atrófica no es tan avanzada, ¿no? Cuando todavía no ha llegado al punto de gastritis atrófica severa, erradicando el Helicobacter pylori, entonces disminuye el riesgo de cáncer gástrico. Las infecciones crónicas favorecen las mutaciones y los cambios epigenéticos, y esto se conoce como cancerización del campo y facilita mucho la aparición de esta neoplasia. Las cepas virulentas del Helicobacter pylori son el CAG-A, que es el principal factor de riesgo, y el BAC-A, con subcepas S1, M1 e I1. Presencia de estas cepas aumenta altamente el riesgo de adenocarcinoma. Hay factores genéticos también, como SNP y L1B y el TNF, el factor de necrosis tumoral. También la gastritis autoinmune es un factor de riesgo, pero en países desarrollados. Entonces, como pueden ver ustedes, es multifactorial, ¿no? Pero toda esta cascada de Helicobacter pylori ya ha sido bastante demostrada.
Hay múltiples alteraciones genéticas, epigenéticas, además de lo que hemos dicho, inestabilidad genética, anomalías en oncogenes, genes supresores, tirosinquinasas, reparación del ADN y adhesión celular. Esto se puede alterar, todo lo que hemos mencionado. También los polimorfismos genéticos, como el MUC1 y el TSCA, estos polimorfismos que estamos mencionando aumentan la susceptibilidad y la progresión del cáncer gástrico. ¿Qué alteraciones epigenéticas clave existen? La metilación del ADN, la modificación de histonas, remodelación de cromatina y regulación por ARN no codificante. La ventaja del método de la secuenciación de alto rendimiento es que ha permitido definir nuevas clasificaciones moleculares del cáncer gástrico. Todo esto ya se conoce, pero con esta metodología nueva que se llama secuenciación de alto rendimiento, el MGS, podemos ahora determinar todas estas mutaciones en una muestra de un paciente que tiene cáncer gástrico y podemos clasificar al cáncer de acuerdo a las alteraciones moleculares. Es así que la TSGA, o sea, de Cancer Genome Atlas, el Atlas genómico del cáncer, ha propuesto estos tipos moleculares en cáncer gástrico. Uno de ellos son los tumores positivos para virus Epstein-Barr, que corresponden más o menos al 9%. Estos tumores positivos para Epstein-Barr se ubican en el fondo o en el cuerpo gástrico, es más frecuente en varones y se caracteriza porque tienen hipermetilación del promotor del ADN, del promotor del CDKN2A, mutaciones en PI3K, Aridia y BCOR, y sobreexpresión de PDL1 y PDL2. Esas son las características de estos tumores EBV positivos. Luego están los tumores MSI, o sea, de inestabilidad microsatelital. Corresponden al 22% de todos los casos. Se localizan más en el antro, no tanto en el cuerpo ni en el fondo. Está asociado al tipo intestinal. Es de edad avanzada, tiene un pronóstico más favorable que los otros subtipos que vamos a ver, y se caracteriza porque hay hipermetilación del gen MLH1 con alta carga mutacional. El cáncer colorectal también hay un tipo que está asociado a la instabilidad microsatelital, pero a diferencia de este cáncer colorectal, en el estómago no hay asociación con mutaciones del BRAF, ¿no? Del BRAF. Este subtipo puede formar parte del espectro de neoplasias malignas hereditarias, como es el caso del síndrome de Lynch, en estos 22% de los casos. El 20% corresponde a los tumores genómicamente estables, que son distales, del tipo poco cohesivo, son pacientes más jóvenes en relación con los otros tipos, es el del peor pronóstico de todos los 4 subtipos que estamos mencionando, y tienen estas características genéticas, mutaciones en el ARID1, ROA, CDH1, fusiones de estos genes en el 15%, y bajas alteraciones en el número de copias y baja carga mutacional. Este es el del tipo genómicamente estable. ¿Y cuál es el más frecuente? Son los tumores con inestabilidad cromosómica, no confundir con inestabilidad microsatelital. Este es otro tipo que se llama inestabilidad cromosómica, más o menos 50% de los casos. Estos están en la unión gastroesofágica y en alcardias, la mayoría son intestinales y se caracterizan por tener mutaciones del TP53, aneuploidía del ADN y número de copias cromosómicas altamente variable, alteraciones genómicas frecuentes de la vía de la tirosinquinasa, de las vías receptoras de la tirosinquinasa, como son el RAS, EGFR, ERB2, o sea, el 2-neu, ERB3, el MET, el FGFR2, el BEGFA y el CARRAS, ¿no? Bien, entonces estos son los 4 subtipos moleculares. No les estoy diciendo que se tienen que memorizar los 4 subtipos, pero la idea es que ustedes conozcan que ahora, basados en alteraciones mutacionales y en localización y tipo histológico, pero sobre todo en las alteraciones moleculares, se hace esta clasificación de 4 tipos de cáncer de estómago, 4 tipos moleculares. Bien, necesitamos hacer pruebas moleculares para determinar estos 4 subtipos, es decir, los EBV, los inestabilidad microsatelital, los genómicamente estables o los de inestabilidad cromosómica. No necesariamente, por suerte ahora la inmunohistoquímica, que es la que determina proteínas, recordemos que la inmunohistoquímica no determina mutaciones sino proteínas,
podemos tratar o intentar hacer una clasificación molecular, ¿cierto? Podemos entonces, utilizando inmunohistoquímica con hibridación in situ, determinar si existe el virus Epstein-Barr, con lo cual diagnosticaríamos el subtipo asociado al virus Epstein-Barr, o podríamos también reconocer inestabilidad microsatelital y también el P53 con inmunohistoquímica. Así que, teniendo un buen panel de marcadores de inmunohistoquímica, podríamos hacer esta determinación molecular sin necesidad de hacer las pruebas moleculares per se. Existe un grupo asiático de investigación, el ACRG, que propuso una clasificación nueva en 4 subtipos diferentes, también molecular, ¿no? Que también tienen el tipo llamado inestabilidad microsatelital, pero tienen uno que se llama estabilidad satelital, y de estos, el que tiene el TP53 activo y el TP53 inactivo. Y el otro, que es la estabilidad satelital, es con firma de genes de transición epitelio-mesénquima. Entonces son 4 subtipos, pero el que se usa más es el anterior, que es el del TCGA, ¿no? Del Atlas del genoma del cáncer. Bien. Visto todo esto, ¿cómo se ven macroscópicamente los cánceres de estómago? Depende si son tempranos o si son avanzados. Los cánceres tempranos se dividen en estos tipos, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, y los mixtos. Y los gástricos avanzados también se clasifican de acuerdo a la llamada clasificación de Born. Entonces, esto lo vamos a ver enseguida en unos esquemas. ¿A qué se llama cáncer temprano? El cáncer temprano es aquel cáncer que afecta la mucosa y la submucosa. ¿De acuerdo? Es decir, no llega a la capa muscular. Miren el esquema aquí, donde se puede ver la mucosa, la submucosa, y luego esta franja con rayas que vendría de la muscular debe estar libre. Entonces, podría afectar solamente la mucosa, o tanto mucosa como submucosa, pero no la muscular. Si llega a la muscular ya no es temprano, se llama avanzado. Y vean, estos son los subtipos que decíamos. Está el tipo 1. Hay un 0 adelante porque en la clasificación TM0 significa temprano. O sea, cuando vean este 0 significa simplemente que es un T0, ¿cierto? Entonces, el 1, o sea, 0,1, es aquel que tiene esta forma polipoide, protruido. El tipo 2 se divide en 3, el A, el B y el C. El A es aquel que es elevado, ustedes pueden ver aquí, no hace pólipo, pero sí hace una elevación. El tipo 2B es aquel que es plano totalmente, y el tipo 2C es el que está deprimido, ¿no? No está ulcerado, sino deprimido. Simplemente se ve como una especie de excavación cuando se está haciendo la endoscopía. Estos son los tipos 0, ¿cierto? Y luego viene el tipo 3, que es este sí es el ulcerado. Pero a pesar de estar ulcerado, dense cuenta que la zona roja, que es el tumor, no ha llegado hasta la muscular. Lo que ha pasado con este caso es que se ha ulcerado, simplemente se ha perdido sustancia, hay una pérdida de continuidad y por lo tanto está ulcerado, pero no implica que las células tumorales se hayan llegado hasta la muscular, por si acaso. Entonces, estos son los cánceres tempranos, en inglés el early cancer, ¿no? Estos son algunas imágenes endoscópicas. Un endoscopista experto puede reconocer fácilmente el cáncer, el carcinoma temprano, ¿cierto? Acá tienen este tipo 1, que es el polipoide que vimos acá. Inmediatamente hay que biopsiar esto. Si se puede, una biopsia profunda sería bastante útil, ¿no? Para poder ver si llega hasta la capa muscular. Luego tienen el 2C. Recordemos que el 2C es el que está deprimido. Acá. La imagen y muestra una zona excavada, ¿no? Luego tienen ahora ya el cáncer avanzado. El cáncer avanzado, por lo contrario, es aquel cáncer que llega hasta la muscular o debajo de la muscular, ¿no? Vean ustedes aquí todos los 4 tipos de Bormann. El Bormann 1, que también es el polipoideo, pero con los bordes del mismo tumor que todavía no se extienden. El tipo 2 de Bormann es el que está ulcerado, el mismo 1, que es polipoideo, pero ulcerado. El tipo 3, fíjense que es ulcerado también siempre, pero miren ya cómo ha infiltrado todos los bordes del mismo tumor, ¿no? Hay infiltración
hacia los lados del tumor y hacia la profundidad, ¿no? Y el tipo 4 es el llamado difuso o infiltrativo o linitis plástica, que significa que el tumor está en toda la pared del estómago en una longitud extensa, es decir, una tremenda longitud del estómago con infiltración total de la pared. Eso hace que el estómago se vuelva rígido como cuero, ¿cierto? Ya no tiene esa movilidad, esa consistencia normal y se vuelve duro el estómago. Entonces, evidentemente el paciente no puede tener una buena digestión y cuando se logra operar este cáncer, cuando se toca y cuando lo cogen el estómago, lo ven como si fuera cuero, ¿no? Es totalmente rígido. Eso también se puede ver en una imagen radiológica, ¿no? La rigidez del estómago. Por favor, noten cómo el cáncer aquí está infiltrando la pared en estos dos esquemas, aquí también la pared, e incluso se puede ir hasta la subserosa y hasta la serosa, ¿no es cierto? O sea, infiltra hasta la muscular o debajo de la muscular, ¿no? A diferencia del cáncer early, ¿no? Que está acá. Ejemplos, acá tienen un tipo 1, miren, es un polipoideo, tremenda tumoración, pero miren los bordes más o menos delimitados, ¿no? El tipo 2 es el mismo, ¿no? Con los bordes delimitados, pero bien ulcerado acá. Tipo 3, fíjense aquí, bien ulcerado, pero acá ya se ven, por ejemplo, acá hay una amputación de las convergencias de la mucosa gástrica, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que está infiltrando los bordes extensamente, ¿no? Bien, este es el tipo 4. Miren lo que yo les decía, toda esta pared que se ve acá está totalmente infiltrada y se nota, aunque uno no lo pueda tocar, se nota que es un espécimen duro, rígido, ¿no? Miren aquí en cortes hechos para histología, para después hacer histología, vean cómo esta parte blanca es el cáncer, esta es la muscular del estómago, está totalmente tomada, esta es la grasa, y probablemente también la grasa ha sido tomada ya, ha sido infiltrada, ¿no? Miren toda esta rigidez de la pared, ¿no? Miren que interesantemente en el tipo 4 no se ve en la superficie, no se ve lesión. Tanto el tipo 1, 2 y 3 del Borman tienen lesión visible, pero en el 4 no se ve lesión en la superficie porque el cáncer está en la pared, básicamente. Muchas veces, si la muestra es muy superficial, a veces no sale o no se ve tan claramente el cáncer. Entonces, en estos casos hay que hacer biopsias profundas para poder ver la pared, ¿no? Bien. Microscópicamente están todos estos tipos que ya mencionamos hace un momento. Entonces, hay dos clasificaciones muy importantes, la clasificación japonesa y la clasificación de Lauren. Recuerden que la clasificación de Lauren dividía el cáncer de estómago en intestinal y difuso. Hay otras que no vienen al caso, están ahí los nombres de las otras clasificaciones, pero en general digamos que tenemos los tipos más frecuentes histológicos son el llamado tubular, el papilar, el poco cohesivo. En estos se incluyen el de células anillo-sello y sus variantes, el mucinoso y el mixto. Estos son los más importantes subtipos de cáncer de estómago, ¿no? De adenocarcinoma de estómago. Estas son las clasificaciones comparadas. Está la de Lauren, ¿cierto? Que era la llamada intestinal, el tipo difuso, el indeterminado, el mixto y el no definido. Esas eran las de Lauren. Y las bien definidas eran del tipo intestinal y difuso. Nakamura hace una clasificación que está aquí en el año 68, Lauren fue del 65. La clasificación japonesa es la del año 17, que divide a los tipos en tubular, papilar, ¿no? Y hay y en varios tipos, como pueden ver ustedes acá, pero hay una correspondencia entre las anteriores y la clasificación japonesa, ¿no? Vean aquí que el tipo intestinal correspondería, según la clasificación japonesa, al tipo papilar, al tubular 1, bien diferenciado, al tubular 2, medianamente diferenciado, ¿no? Estos tres correspondería a la intestinal. Lo que Lauren llamaba indeterminado sería la pobremente diferenciada, o sea, el tipo sólido. La llamada difusa en Lauren correspondería al nivel sello o al pobremente diferenciado tipo 2. La intestinal aquí indeterminada sería la mucinosa, la mixta, bueno, una mezcla de todas estas. Y tipos no definidos, que para la
clasificación japonesa serían todos estos subtipos, ¿no? Ahora la WHO, a partir del año 19, ha adoptado una clasificación prácticamente muy similar, si no idéntica, a la japonesa, ¿no? El papilar es el papilar, está el tubular bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado sólido, el poco cohesivo, que tiene fenotipo de células en anillo de sello, o simplemente de otros tipos que no incluye células en anillo de sello, el mucinoso, el mixto y otros subtipos. Entonces, la clasificación de la OMS ha adoptado la clasificación japonesa y esta es la que se usa ahora mundialmente. De todos estos, ¿qué es lo que vamos a ver más en la práctica clínica? Lo que más vamos a ver es en los tubulares, en general, papilares menos frecuentes, los tubulares, y el poco cohesivo, sí, anillo de sello. Esos son los más frecuentes. Podemos ver de cuando en cuando un mucinoso. Y todos estos que están acá son menos frecuentes. Bien. Acá tenemos cáncer temprano. ¿Por qué es temprano? Vean aquí, esta muscular no es la muscular propia, es la muscular de la mucosa. La muscular es mucosa que separa la mucosa de la submucosa. Y vean que el cáncer acá solamente está en la mucosa, ¿no? Entonces todo esto es cáncer, es un adenocarcinoma tubular. Aquí hay otro cáncer, en este caso lo estamos viendo de lejos, pero les voy a decir que este es un poco cohesivo y está afectando solamente la muscular. Y esta es la muscular mucosae, la muscular de la mucosa, pero no sobrepasa y no, ni siquiera llega, en este caso, ni siquiera llega a la submucosa. O sea que es temprano, ¿no? Un early cancer. Así es un tubular, ¿no es cierto? Le decimos tubular porque hace tubos, ¿no? Como muchos cánceres que ya hemos visto, ¿no?, en las clases anteriores, ¿no? Hace estos tubos, los núcleos son grandes, con nucleolo, hipercromáticos, desordenados, ¿no? Hay estratificación del epitelio, y esto sería un tubular bien diferenciado, medianamente diferenciado. Acá tienen otro tubular, vean ustedes aquí los tubos, y la pared aquí infiltrada, haciendo esta reacción fibrosa o desmoplásica. Aquí es un papilar, ¿no es cierto? ¿Por qué papilar? Porque forman estas papilas, estas proyecciones papilares, ¿no? Bien, este es el poco cohesivo con células en anillo de sello, ¿no es cierto? Son células, el nombre poco cohesivo viene porque no están adheridas las células unas con otras, se desprenden rápidamente unas de otras, o sea, hay poca cohesividad y no forma tubos, y son células que tienen este aspecto, miren, con un núcleo muy oscuro, rechazado hacia un lado, estos son estos núcleos muy negros, y todo ese citoplasma muy claro que implica producción de moco. Toda esta zona clara citoplasmática es porque produce moco. Estas que están rosadas también son anillos de sello, miren. Miren esa forma que tienen, el núcleo rechazado, muy negro, y todo el citoplasma muy rosado, o sea, moco o secreción citoplasmática, ¿no? Miren, entonces el citoplasma varía de eosinófilo a espumoso a claro, ¿no? Todas estas son células en anillo de sello infiltrando toda la lámina propia de la mucosa, ¿no? Este es el mucinoso. ¿Se entiende por qué es mucinoso? Porque tiene mucho moco, ¿no? Miren ustedes, todo esto es moco y las células neoplásicas nadan prácticamente en el moco. También se le llama coloide. Esto es el carcinoma gástrico con estroma linfoide, es un subtipo especial, está por acá, lo van a ver acá. Acá está, ¿no? Carcinoma con estroma linfoide, que es un tipo especial y que este es el que se ha asociado al virus Epstein-Barr. Este de acá, ¿no? Carcinoma gástrico con estroma linfoide, este que tiene muchos linfocitos acá, las células son pobremente diferenciadas, no forman tubos, tampoco son anillo de sello, son células que hacen un patrón medio sólido, pero cuando se hace la determinación del virus Epstein-Barr por Eber, miren todos los núcleos de marrón, que significa que tienen el virus Epstein-Barr dentro del núcleo, ¿no? Entonces miren toda la cantidad de virus Epstein-Barr que hay en este cáncer. Bien, ¿cómo hacemos? No cómo hacemos, sino cuál es la importancia del diagnóstico molecular. Fíjense que ya hemos dicho que la clasificación molecular se puede tener con inmunistoquímica, o sea, no es estrictamente necesario hacer pruebas moleculares. Tampoco se ha recomendado hacerlo de rutina, no es necesario, ¿no? Se puede hacer esta determinación de inestabilidad microsatelital con inmunistoquímica, para los PDL1 también es por inmunistoquímica, pero sí, lo que sí se ha visto es que esta determinación de PDL1 puede ayudar mucho para el tratamiento de inmunoterapia.
Es decir, estos pacientes que tienen alta expresión de PDL1 son susceptibles a ser tratados con un medicamento anti-PD1, ¿no? Que se ha observado una muy buena respuesta y una disminución del tamaño del tumor y en algunos casos hasta desaparición del tumor utilizando inmunoterapia en cánceres avanzados. Así que la utilidad está justamente en que se pueden utilizar tratamientos especiales de acuerdo a los tipos que vamos a determinar, ¿no? Bueno, el pronóstico, ya saben que lo más importante es el TNM, ¿no es cierto? El PTNM, eso ya hemos hablado en varios otros tumores, así que los TNMs iniciales son de mejor pronóstico que los TNM avanzados, ¿cierto? Por ejemplo, el PT1N0 tiene una supervivencia de más del 90%, ¿no? Fíjense. T1 con N0, o sea, sin ganglios, prácticamente 90%. En cambio, el T4, que ya es avanzado, tiene una sobrevida global con 5 años de solo el 30%. El PN3B, que es un estadio 3, tiene una sobrevida del 20%. O sea que la sobrevida va disminuyendo según el PT y el PN, ¿no es cierto? Bien, factores histológicos. El tratamiento depende del tamaño y la histología, ¿no? Hay un tratamiento endoscópico que hemos dicho, que se puede hacer en algunos casos de cánceres iniciales, cánceres tempranos, pequeños, y que han demostrado una buena evolución. Pero para eso se necesita hacer un buen examen histológico de la muestra obtenida y estar muy seguros de hasta dónde está invadiendo el cáncer. ¿Cuáles son aquellos tipos histológicos de peor pronóstico? El poco cohesivo, ¿cierto? Con estroma fibrosa abundante. Estos son los de peor pronóstico. Y aquellos que son además linitis plástica, ¿no? Estos de linitis plástica, o sea, Bormann 4, que también son llamados cirrosos por la dureza, ¿no? Por la consistencia de estos cánceres, tienen una sobrevida de menos del 15%. Muy mala su sobrevida, ¿no? Bien, entonces, ¿para qué sirven los perfiles moleculares? Sirven para entender bien la carcinogénesis, pero sobre todo lo que hemos dicho, ¿no? Identifica biomarcadores pronósticos y detecta blancos terapéuticos, ¿no? Ya lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los marcadores predictivos? Hemos dicho que a veces en el cáncer gástrico también puede haber mutación del ER2, de ERB2. Si existen estas mutaciones del ER2, se puede utilizar un tratamiento anti-ER2, ¿no? Que es el trastuzumab, por ejemplo, ¿no? Y lo bueno, como repetimos por enésima vez, es que yo no tengo que hacer la prueba molecular del ER2, puedo hacer por inmunohistoquímica. Si me sale una sobreexpresión de la proteína ERB2 o ER2, yo asumo que está mutado y estos se pueden catalogar fácilmente como de los tipos ER2 positivos y tienen la posibilidad de hacer tratamientos, ¿no? Igual que en el caso del EGFR y el CMET, que son factores pronósticos independientes, aquellos que tienen la mutación del EGFR tienen mal pronóstico, y también están los de inestabilidad microsatelital y virus Epstein-Barr. Estos de aquí, estos que tienen inestabilidad microsatelital o virus Epstein-Barr positivo, tienen mejor pronóstico, ¿no? Estos también que tienen EBER, o sea, virus positivo con el MLH1 hipermetilado, también son buenos biomarcadores pronósticos. Bien. Tenemos la inmunoterapia que ya dijimos, cuando son PDL1 positivos, se puede utilizar la inmunoterapia para mejorar la respuesta de los linfocitos T CD8 positivos. Estos CD8 positivos son los que destruyen las células tumorales. Con el tratamiento inmunoterápico, con inmunoterapia, en casos que son PDL1 positivos, activamos estos CD8 que están apagados en el cáncer gástrico y hacemos que actúen finalmente con eficacia y hagan una buena respuesta. Esto no solamente se está utilizando en cáncer de estómago, sino en varios otros tipos de cáncer, sobre todo cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino y cáncer de mama triple negativo, ¿no? Pero también se ha visto que tienen efecto en el cáncer gástrico, ¿no? Repito, PD1 positivos, utilizamos inmunoterapia con anti-PD1, o sea, pembrolizumab, y esto despierta la respuesta al linfocito TS8 positivo, dando una disminución del tumor.
Hay otros biomarcadores como los que están aquí, pero que todavía están en ensayos clínicos, ¿no? Bien, aquí está la clasificación TNM, no se olviden. ¿Cuál es el T0? El T0 es aquel que no tiene, bueno, el T0 es no evidencia de tumor primario. El T1A, TIS, o sea, in situ, es el carcinoma in situ, que es el carcinoma intraepitelial. No confundir carcinoma intraepitelial con carcinoma temprano, no tiene nada que ver. El carcinoma temprano o cáncer early sí infiltra, ¿no? No es in situ, ese sí está infiltrando. La única definición de cáncer temprano es que infiltra hasta la submucosa, nada más. En cambio, el in situ es aquel que es intraepitelial, es decir, este no invade, ¿no? Por favor, no confundir, ¿eh? El cáncer temprano sí invade, ¿no? Sí tiene invasión, pero limitada hasta la submucosa. En cambio, el carcinoma in situ es aquel que no invade. Se quedan las células neoplásicas dentro del epitelio, todavía limitados por la membrana lámina propia, y no invaden el estroma, ¿no? Estos son de excelente pronóstico, por supuesto, ¿no? Luego están el T1A y el T1B. Y aquí están, el temprano sería hasta el 1B, ¿no es cierto? Porque el T1A invade hasta la muscular propia, hasta la muscular mucosae, perdón, y el T1B hasta la submucosa, nada más. En cambio, a partir de T2 ya es avanzado, ¿no es cierto? T2 invade hasta la muscular propia ya, el T3 la subserosa y el T4, bueno, invade la serosa, ¿no? Perforándola o yéndose hacia estructuras adyacentes. Ese es el T, ¿no es cierto? Bueno, y el N tiene que ver con metástasis a ganglios linfáticos, 1, a 1, 2 ganglios, el 2, 3 a 6 y el 3, N3 hasta 7, ¿no es cierto? Ese es el TNM. Bien. Estos son los estadios de acuerdo al TNM, ¿no es cierto? De acuerdo a la combinación de T, N y M, podemos decir si estadio 1, estadio 2, estadio 3 o 4 y qué tipo de 4, ¿no? A o B, o qué tipo de 2, si es 2A o 2B, ¿no? Bien. El estadio clínico que está aquí es igual al estadio patológico. La única diferencia de ambos es que el estadio clínico se determina antes de la cirugía por métodos radiológicos, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a saber el tamaño del tumor y voy a saber si tiene ganglios linfáticos tomados por exámenes radiológicos. En cambio, el estadio patológico es cuando ya se opera el paciente, envían el estómago con los ganglios al patólogo, al departamento de patología, y los patólogos sí determinan perfectamente dónde, si el tumor está en toda la pared, en parte de la pared, el tamaño, y si los ganglios están tomados o no, y cuántos ganglios. Entonces, el estadio patológico es posterior al clínico. El estadio patológico puede coincidir muchas veces con el clínico o puede cambiar el estadio clínico porque podría encontrar un estadio diferente, ¿no? Es muy importante, entonces, ambas clasificaciones son importantes, ambos NM son fundamentales y ya están totalmente bien definidos, ¿no? Aquí está lo que hemos dicho, ¿no? Otra vez, el T in situ, fíjense, este es el epitelio, no ha invadido el estroma para nada, este IS, o sea, in situ, el T1 intramucoso, o sea, ya invade, pero solo está la mucosa, tienes el T1 submucoso, hasta aquí, todo esto es temprano, ¿no? El T2 ya invade hasta la muscular, fíjense, el T3 se va hasta la serosa, y el T4 puede invadir otros órganos, ¿no? Otras estructuras, ¿no? Aquí está N0, sin metástasis, N1, de 1 a 2 ganglios, N2 de 3 a 6 ganglios, N3 de 7 o más ganglios. Este es el TN, muy importante. Bien, como dijimos, con un método actual de endoscopía se puede determinar esta invasión indirectamente con endoscopía y se puede hacer una determinación ya del estadio por endoscopía, ¿no? Esa es una de las cosas que se han empezado a usar hace pocos años atrás. Bien. Con esto terminamos cáncer de estómago. Vamos a ir rápidamente al otro, al cáncer colónico. Trataremos de hacerlo rápido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Julio. Bueno, vamos al cáncer de colon entonces. Un ratito.
Bien, varios subtipos, como en el caso anterior. La localización del cáncer de colon está en el lado derecho o en el lado izquierdo. La mayoría son del lado izquierdo. Así que, aunque en los últimos años está aumentando el del lado derecho también, poco a poco, ¿no? Pero todavía sigue siendo más frecuente el del lado izquierdo. La prueba más importante para determinar o para sospechar de un cáncer de colon es la sangre oculta en heces, no se olviden de eso. Y actualmente el papel de la radioterapia neoadyuvante o la radioquimioterapia ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Estos pacientes, la mayoría de casos, como en todo lo anterior, no tienen síntomas al inicio, son asintomáticos, así que el despistaje endoscópico es muy importante. Hay algunas diferencias en relación a los síntomas que podrían dar inicialmente un cáncer de colon izquierdo como un cáncer de colon derecho. Ambos digamos, evolucionan de una forma insidiosa y pueden ser muy asintomáticos al inicio, pero cuando dan síntomas, son estos los más importantes. Por ejemplo, el del lado derecho y del ciego muestran cansancio y debilidad por anemia debido a deficiencia de hierro, ¿no? Ese es el síntoma más importante. Una persona de 70 y tantos años que tiene una actividad más o menos constante, si de repente vemos que se cansa mucho, que está muy débil o está muy anémico y empieza a adelgazar poco a poco, hay que hacerle determinación de hierro en ese, ¿no es cierto? Ya se sabe, esta máxima clínica, alguna vez creo que lo hemos comentado, la causa de la anemia ferropénica en un hombre mayor o mujer posmenopáusica es cáncer gastrointestinal hasta que se demuestre lo contrario. No se olviden de esto, ¿no? Bien, del lado izquierdo, básicamente lo que presentan estos pacientes es cambios en los hábitos intestinales, empiezan a estreñirse o empiezan a tener diarreas, tienen calambres, molestias en el cuadrante inferior izquierdo y tienen sangre oculta en las heces. Entonces, estos son los síntomas que ya hemos mencionado. Puede haber dolor abdominal, hematoquesia. Así que es muy importante la evaluación colonoscópica, la evaluación endoscópica, porque podemos ver el cáncer o lesiones precursoras. Las lesiones tempranas que se puedan ver en el colon se pueden ahora resecar mediante polipectomías. Las lesiones tempranas son adenomas polipoides o pólipos adenomatosos que se pueden resecar completamente con un láser, ¿no es cierto?, por colonoscopía. Hay esta misma colonoscopía que dijimos en su momento, también permite evaluación ya endoscópica del cáncer y su infiltración, a qué nivel está infiltrando, ¿no? Por ecoendoscopía, por cromoendoscopía, quiero decir. Pero el diagnóstico final, evidentemente, va a ser la biopsia, ¿no? Y la resección, finalmente, con estudio histológico.
Es muy importante, antes de la cirugía, determinar el estadio, como hemos dicho, y como en el caso anterior, hay que ver, hay que utilizar resonancia, tomografías o PET-CT, ¿no? Esto es un esquema que muestra diferencias en el cáncer del lado derecho versus el cáncer del lado izquierdo, ¿no? Vean ustedes, hay diferencias en la incidencia, en la presentación, en la genética, en la inmunología, en las rutas moleculares y en el curso clínico, ¿no es cierto? Para empezar, de los dos, ¿cuál es el más, digamos, el de peor pronóstico? El de peor pronóstico es el del lado derecho, no se olviden, ¿no? Siempre es el del lado derecho. El de izquierdo es el mejor pronóstico, tiene mejor sobrevida. ¿Cuál es la alteración molecular más frecuente, o mejor dicho, que caracteriza al del lado izquierdo? Es la inestabilidad cromosómica, no microsatelital, sino cromosómica. ¿Y cuál es la del lado derecho? Es la inestabilidad microsatelital o la alteración del BRAF, ¿no es cierto? ¿Cuál es la incidencia? La del lado derecho es menos frecuente y la del lado izquierdo es más frecuente, ¿no? Después, la presentación del lado derecho tiene un alto TNM al diagnóstico, en cambio del lado izquierdo tiene un bajo TNM. Son tumores más pequeños, en cambio en el lado derecho son más grandes. Bien, en el aspecto genético hay una poliposis asociada a la alteración del MUT-IH, o sea, YH, ¿no? Y en el lado izquierdo es la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Bien, estas son las diferencias inmunológicamente hablando. En el lado derecho hay una actividad inmune más importante, hay bastante inmunogenicidad en el lado derecho. En cambio, en el lado izquierdo, la inmunogenicidad es menos activa, ¿cierto? Bien, esas son las diferencias. Epidemiología es el segundo cáncer más común en mujeres y el tercero más común en hombres, aunque esta diferencia varía ampliamente de acuerdo al grado de desarrollo de los países. En los países de bajos y medios ingresos les está aumentando rápidamente, mientras que en los países de altos ingresos y alta incidencia se han observado una estabilización de la frecuencia o incluso disminución. Esto tiene que ver mucho con el estilo de alimentación, ¿cierto? Ya sabemos que aquí en nuestros países hay una cada vez mayor consumo de comida llamada comida chatarra o comida procesada, cada vez más. Y en los países de Europa, que son los países desarrollados, hay más bien un control mayor, hay mayor conciencia para evitar el alto consumo de este tipo de alimentos, ¿cierto? Por eso es que esto que era muy frecuente en estos países está bajando y acá está más bien creciendo, ¿no? Bien. Esta es la incidencia, miren, todavía es bastante alta en Estados Unidos, Canadá y en Europa Occidental, porque esto va a ir bajando poco a poco aquí seguramente, y es un poco más baja en nuestros países, ¿no? En Argentina y Brasil está un poco más cerca que los países desarrollados, como suele suceder en otras áreas, ¿no? Pero este mapa podría cambiar con el tiempo, ¿no? Si seguimos con nuestro estilo de alimentación. Bien, desde el punto de vista etiológico, estos son los factores del cáncer de colon, ¿no? Fíjense, consumo de carne roja y procesada, ¿no? Ahora cada vez se hacen más parrilladas y más comidas en parrilla, ¿no? En carnes, ¿no? Incluso en otro tipo de carnes, como carne incluso no roja, pero igual este modo de procesar es altamente carcinógeno. Consumo de alcohol de todas maneras, exceso de grasa corporal, ¿no? La obesidad, pacientes con poliposis adenomatosa familiar y enfermedades intestinales crónicas muy conocidas como la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, irradiaciones, fibrosis quística, ureterosigmoidostomía y acromegalia son factores predisponentes, pero también la predisposición genética, que es muy importante, ¿no? En cambio, el tabaquismo no es tan asociado, es muy controversial todavía. ¿Y cuáles son los factores que disminuyen el riesgo? Que este es muy importante que lo tengamos en mente siempre. La fiebre, la dieta con fibra,
y productos lácteos, ¿no? Fibra dietética y productos lácteos, actividad física, física, curiosamente, el uso prolongado de los AINES y la terapia de reemplazo hormonal en mujeres, ¿no? Bien, aquí están los síndromes hereditarios que involucran cáncer colorectal, que son varios, no lo vamos a mencionar, están acá todos, no van a tener esto en su presentación. Y la patogénesis, bueno, igual que en el cáncer de estómago, hay rutas moleculares que también determinan tipos moleculares, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí 3 mecanismos principales. La vía de la inestabilidad cromosómica, que son la mayoría de los cánceres de colon. Tenemos la vía convencional de adenoma carcinoma colorectal, con alteraciones de estos genes, el APC, el KRAS, el TP53, SMAD4 y PI3K. Esta es la vía convencional más frecuente, ¿no? Hay altos niveles de alteraciones de número de copias, ganancias, amplificaciones y deleciones del ADN en el grupo más pequeño de genes, ¿no? Este es el más importante. Luego viene la vía llamada hipermutante, ¿no? La vía de la inestabilidad de microsatélites, o el MSI, con alta tasa de mutaciones de estos genes reparativos, ¿no? El MLH1 y el MSH2, con reparación defectuosa del ADN alterado, ¿cierto? Esta es la vía hipermutante. Y la llamada vía ultramutante, que es la de la polimerasa de corrección de pruebas, llamada POLE, defectuosa, con una tasa de mutación muy alta en genes pasajeros y pocas mutaciones en genes conductores, ¿no? Esta es la menos frecuente, llamada la vía ultramutante. Son los 3 tipos moleculares de cáncer de colon. Aquí están los hipermutados, los ultramutados y de los inestabilidad cromosómica, que son los más frecuentes, ¿no? 84%. Aquí están. Esto fue en el año 2013 y es la propuesta del Atlas del Genómico del Cáncer, pero después hubo un consenso de los tipos moleculares y miren cómo tenemos aquí entonces que la hipermutada, que sigue siendo la misma, ¿no es cierto? También se considera en esta reunión de consenso, pero en los de la inestabilidad cromosómica se han dividido en 4 subtipos, ¿no? Básicamente la canónica, que está aquí, la metabólica y la mesenquimal, ¿no? La CMS2, la CMS3 y la CMS4, porque la 1 es la hipermutada, ¿no? Y hay una de hallazgos mixtos que tienen un fenotipo transicional con heterogeneidad intratumoral, ¿no es cierto? Pero esta inestabilidad cromosómica ahora, de acuerdo a un consenso, se divide en 3 subtipos, ¿no? Como repito, que están aquí. Bien, todo esto con fines de poder identificar y categorizar y estratificar mejor a los pacientes para fines terapéuticos, básicamente, pero también fines pronósticos. No tienen que memorizarse esto tampoco, ¿no? Quizá les pueda preguntar yo lo más frecuente, ¿no? El 84%, por ejemplo, de todas maneras, ¿no? Bien, esta es la ruta de la vía de la inestabilidad cromosómica, que es la más frecuente, está acá, ¿no? 84%. Hay estas subdivisiones que no las vamos a detallar. Y esta es la que corresponde a esta ruta clásica de adenoma carcinoma, ¿no? Esto ya se lo saben ustedes bastante, lo hemos revisado desde patología y la seguimos viendo ahora con estos cambios y alteraciones genéticas que se pueden ver acá, ¿no? Desde la PC, pasando por la beta-catenina, KRAS, TP53, los SMAD, ¿no? Del 2 al 4, y la telomerasa, ¿no? Todo esto, finalmente, hace que una mucosa normal, que puede estar en riesgo y luego llegar a adenoma, pueda llegar a carcinoma, ¿no? Esta parte es importante, ¿no? La mucosa en riesgo. Fíjense que la mucosa en riesgo tiene anormalidades de la metilación, ¿no? Con inactivación de alelos normales. Aquí ya se produjo un segundo hit. El primer hit se dio en el colon normal. En este colon normal hay un primer hit, que es la alteración de la PC. Aquí no pasa nada, todo está normal. Este primer hit puede haber sido hereditario o somático, pero el paciente no tiene ningún problema, ¿no? De ningún tipo. Pero si aparece un segundo hit y también la alteración de la beta-catenina, esta mucosa tiene mayor riesgo que la población general. Todavía no hay ningún tumor, pero hay mayor riesgo de poder desarrollar otras mutaciones. Si a esto se agrega el KRAS y otras más, como TP53, la pérdida de la heterocigosidad, entonces se forma un adenoma, y el adenoma podría tener displasia de alto grado y agregarse otras alteraciones para hacer un carcinoma, ¿no? Entonces, esta es la ruta clásica
de la inestabilidad cromosómica, la más frecuente, y luego viene la hipermutante, que es la llamada del adenocarcinoma cerrado, ¿no? Este es menos frecuente, pero también está descrita, que es la que tiene que ver con la inestabilidad, pero microsatelital, no confundir entonces, ¿no? Microsatelital. Y aquí se alteran estos genes reparativos, ¿no? El MLH1, MSH2, el 6, el PMS1 y el PMS2. Bien, estos se van adquiriendo, estas alteraciones, y se forma un llamado adenoma cerrado, ¿no? ¿Por qué le llaman cerrado? Porque tienen los bordes como en sierra, ¿no? No sé si lo pueden ver aquí, como si fuera una sierra. Son adenomas, a diferencia del anterior, que es un pólipo adenomatoso, tiene pedículo y tiene esa forma polipoide. En este caso tiene esta elevación con un borde cerrado, y en este caso, y no tiene pedículo, o sea, es sésil, y este ya tiene una inestabilidad microsatelital, por eso tiene un fenotipo mutador, o sea, fácilmente puede hacer más mutaciones, que las hace muchas veces, se acumulan estas otras mutaciones que están escritas aquí, y se puede desarrollar un carcinoma ya invasivo a partir de un adenoma cerrado, ¿no? Bueno, esta es la vía hipermutante. Bien. Bueno, tiene muchos tipos macroscópicos. Ahora veremos, pueden ser endofíticos, exofíticos, con fibrosis, ulcerados, con bordes gruesos. Vamos a verlo. Miren este, por ejemplo. Este es un adenoma, ¿ah? Este es un adenoma, no es el cáncer. Y este es un adenocarcinoma, que es más pequeño, ¿no? Pero fíjense cómo los bordes están engrosados aquí, ¿no? Bordes engrosados, y tiene una irregularidad de los márgenes de la úlcera, ¿no es cierto? Esta irregularidad con este engrosamiento de los bordes indican que esto es maligno, ¿no? Y esto de aquí, en cambio, es un pólipo, ¿no? Un pólipo que debe tener un pedículo acá, que no se ve. Acá tienen ya el corte, se puede ver este carcinoma, han cortado acá, esta es la parte deprimida, ulcerada, y acá se puede ver esta parte blanco-rosada, que es el cáncer, que probablemente haya infiltrado también esta muscular, ¿no? Acá tienen un adenocarcinoma mucinoso, miren aquí esta forma polipoide que tiene este aspecto gelatinoso porque es mucoide, ¿no? Mucinoso. Acá tienen otro, un adenocarcinoma ulcerado, ¿no? Miren los bordes totalmente engrosados con una tremenda úlcera. Aquí tienen otro tipo, miren, este tiene esta presentación en anillo, ¿no? Fíjense cómo rodea toda la circunferencia, ocasionando un cierre total o subtotal de la luz. Por aquí, evidentemente, va a haber una dilatación de la parte superior a la obturación, y aquí puede pasar o no, ya prácticamente se produce un síndrome obstructivo, ¿no? Bien, hay varios tipos histológicos. El adenocarcinoma mucinoso, en el que más del 50% tiene moco, mucina, y luego carcinoma de células en anillo de sello, que más del 50% de células tumorales tienen ese aspecto de células en anillo de sello, con mucina, pero intracitoplasmática, como vimos en las fotos anteriores. Y luego tenemos el medular, ¿no? El cerrado, micropapilar, el adenocarcinoma tipo adenoma, y el adenoescamoso y componentes sarcomatoides. Bueno, estos son los tipos que más se ven, el mucinoso y el anillo de sello. Aquí están. Este es un adenocarcinoma bien diferenciado, que tiene tubos bien formados, y este es un indiferenciado, donde prácticamente no se ve ninguna formación de tubos, ¿no? Es todo un patrón sólido, ¿no? Infiltrativo. Este es mucinoso, como el que vimos hace un rato, lleno de moco, las células tumorales nadan en moco. Este es un adenoescamoso, porque tiene una parte adenocarcinoma tubular y otra parte que parece escamoso, no que parece, es escamoso, epidermoide, ¿no? Poco frecuente, lo muestro para que vean la variedad que hay. Y el famoso anillo de sello, igual al del estómago, ¿no? Miren, otra vez estas células poco cohesivas, y miren, así son, ¿no? Son redondas, con un nucleolo negro hacia un costado, con mucho moco intracitoplasmático, ¿no? Parecen los anillos de sello, ¿no? Estos anillos que se ponían ante los reyes y que con eso firmaban los documentos, ¿no? Poniendo su anillo de sello ahí en el papel, y se veía una figura así como esta, ¿no? Este es el cerrado, igual, este es un medular que tiene muchos linfocitos, es bien medio sólido, pocos tubos con muchos linfocitos. Esto no se lo tienen que aprender, por si acaso. Muestro solamente la variedad. Ya terminamos con esto, el TNM del carcinoma colorectal, parecido al estómago. El T0, ya saben que es que no hay
tumor primario. El IS es el in situ, otra vez, o sea, el que no ha invadido, el in situ nunca invade, es el intramucoso, no invade. Y luego viene ya el T1 que invade la submucosa, el T2 que invade la muscular propia, el T3 que invade a través de la muscular propia hacia tejidos pericolorectales, el T4 que invade peritoneo y otras estructuras adyacentes, que puede ser el A, que invade peritoneo visceral, y el B, 4B, que invade estructuras adyacentes, órganos adyacentes, ¿no? Esto es fácil de determinar. Y luego tienen los Ns, o sea, los ganglios, que puede ser 1 y 2, ¿no? El 1 de 1 a 3 ganglios y el 2 de 4 a más ganglios, ¿no? Y la metástasis que está acá, ¿no? Que también se divide en 1A, 1B y 1C, ¿no? Bien, vamos avanzando. Aquí está. Estos son los diferentes estadios, como la combinación de TNM me da diferentes estadios del 1 hasta el 4C, ¿no? Bien, esto uno tiene que tenerlo en su celular para recordar siempre y poder estadiar bien a un cáncer, ¿no? Aquí está, estadio 1, ¿no? Estadio 2 y estadio 3, ¿no? Bien, factores de riesgo de sobrevida global. Los tipos histológicos, mucinoso, anioso y medular, son de mal pronóstico, ¿no? Los hallazgos relevantes son invasión perineural, que es de mal pronóstico, invasión intramural, submucosa y muscular propia, es decir, que ya avanza más hacia la pared, o sea, comprometiendo la pared, invasión vascular, extramural, más allá de la muscular propia, invasión linfática, depósitos tumorales, infiltración microscópica del estroma, ¿no? Todo esto brinda un pronóstico, ¿no? Y evidentemente, si los márgenes comprometidos están comprometidos por la neoplasia, es de mal pronóstico, es decir, si operan a un paciente y los patólogos vemos que el margen está comprometido, donde cualquier cirujano, es de mal pronóstico, sabemos que va a recurrir. Y también es mal pronóstico que no responda a la quimioterapia o que tenga una respuesta parcial. Todos estos son factores de riesgo, o sea, disminuyen la sobrevida, ¿no? Idealmente, no tendría que tener invasión perineural, tendría que estar más en la mucosa y no invadir hacia la profundidad, no tendría que tener invasión vascular, idealmente, porque eso predice metástasis hacia órganos distantes, sería ideal que no tuviera ganglios comprometidos, etcétera, ¿no? Que responda a la quimio y que tenga buenos márgenes, ¿no? Todo eso sería ideal para el paciente, ¿no? Bien. Molecularmente, ya hemos dicho, se puede utilizar la clasificación del Atlas, la clasificación genométrica del Atlas, pero hay otras clasificaciones, como el caso del cáncer de estómago. Se ha, por ejemplo, diseñado una clasificación basada en el perfil transcriptómico, ¿no? Basado en el ARN, pero en esto se necesita secuenciación y tecnologías basadas en matrices genéticas y es bastante más caro, ¿no? Esta, la del Atlas, muchas veces se puede hacer igual con inmunohistoquímica, ¿no? Bien, acá tienen entonces biomarcadores predictivos. Está el marcador, el RAS, el BRAF y la inestabilidad microsatelital. Todo esto tiene un valor predictivo también, que está acá, ¿no? Importantemente, en el caso de la alteración del RAS, estos pacientes presentan la mutación del EGFR y es bastante importante porque si tienen esta mutación se puede utilizar la terapia anti-EGFR, ¿no? El ER2, el ER1, perdón, el ER1, el 2 es el otro, el B2, ¿no? Este es el ER1, el EGFR, y la terapia es buena para estos casos que tienen el EGFR mutado. Pero cuando tienen el KRAS, justamente indica que no tienen el EGFR mutado y por lo tanto el tener el KRAS ya es de mal pronóstico porque sabemos que no va a tener el EGFR y sabemos que no vamos a poder dar esta terapia. ¿De acuerdo? Cuando uno tiene una alteración mutacional marcada, como la del KRAS, eso ya indica que no va a tener otras, ¿no? Esto también ocurre en otros tipos de cánceres. Entonces, cuando hacemos el KRAS, ya sabemos que no va a tener el EGFR.
En cambio, si hacemos EGFR sale positivo, esto indica que no va a tener Carras. Entonces, muchas veces uno puede comenzar haciendo Carras, ¿no? Y si sale mutado, entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Sabemos que no va a tener el EGFR, ¿no? Luego tienen el BRAF. En estos casos, también cuando no tienen acá, por ejemplo, también esto puede dar una indicación para pronóstica predictiva de un tratamiento específico. Luego la inestabilidad microsatelital, que es menos frecuente, se da más o menos en el 15% de cáncer de colorectal. También tiene una aplicación predictiva, ¿no? Estos pacientes cuando tienen BRAF, esto es un marcador predictivo de respuesta a la quimioterapia. Y es un predictivo también de respuesta a la terapia anti-PDL1, ¿no? Aquellos pacientes que tienen PDL1. Es decir, aquellos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital pueden tener una buena respuesta a la terapia anti-PDL1 y también a la terapia del BRAF, ¿no? Bueno, todas estas cosas es bueno que lo sepan, pero no es algo que se vaya a usar siempre, no en todos los casos, y en nuestros países es un poco más difícil porque no todos los hospitales tienen la metodología para determinar estas mutaciones, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer es darles esta información que pueden ustedes revisarla con más calma para que tengan una idea global y general de la utilidad de estos marcadores, ¿no? Pero no es algo que se vaya a usar en todos los casos y ni siempre, ¿no? Bien, hay otros marcadores más todavía y con esto yo creo que ya terminamos. Bueno, lo más importante es reconocer que hay tipos diferentes y que estos pueden ser tratados de forma diferente. Bien, son las 5:33, no tenemos mucho tiempo.